Vamos, hermanos, a tener la consideración de la palabra del Señor en esta mañana. Hagamos una oración. Señor, ejemplo tenemos de fe en la vida de Abraham, padre de la fe. En él, dice tu palabra, serían benditas todas las familias de la tierra, y nosotros, Señor, recibimos esa bendición después de siglos y siglos, en ese plan perfecto de salvación que tú, Señor, diseñaste desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Bendícenos pues en la consideración de tu palabra, que pueda ser clara, que pueda ser, Señor, bendecida, inspirada por ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor allá en el capítulo 12 de Génesis: y salieron para ir a tierra de Canaán. Bueno, es que esta es una expresión muy sencilla, pocas palabras, muchos kilómetros. 1000 kilómetros aproximadamente para ir desde el Éufrates, en lo que hoy es Irak, hasta Harán, lo que hoy es Siria. Podían haber hecho un camino más corto, pero tenían que haber atravesado el desierto. Y no eran las condiciones, nunca las serán, el poder atravesar la península arábiga para llegar a la tierra de Canaán sin haber expuesto la expedición y haber sucumbido en ello. Así que tuvieron que caminar 1000 kilómetros aproximadamente hasta Harán para hacer una escuadra y de allí desde Harán descender hacia la tierra de Canaán. Tal vez no dimensionamos esto, pero son casi 870 kilómetros desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Saltillo. Creo que esto nos permite dimensionar mejor aquello de lo que estamos hablando. Y desde Harán hasta Canaán, aproximadamente 500 kilómetros. Es un camino accidentado. Es un camino difícil, de grandes dificultades. Y la Biblia nos dice que Abraham caminó. No se sirvió de transportes, sino que caminó. Fue un andar lento, fue un andar difícil, pero si nosotros multiplicásemos estos 1500 kilómetros por pasos, tal vez estamos hablando de algo que ni siquiera imaginamos. ¿Con cuántos pasos cubrimos la distancia de 1 kilómetro? Si consideramos nuestro andar en 30 o 40 centímetros en cada paso, bueno, es muchísimo. Pero estos son pasos de fe. El camino de fe, hemos venido diciendo, es siempre mejor y es paso a paso. Desde la salida de Ur de los Caldeos, paso a paso, hasta Harán, en lo que hoy sería Siria,
paso a paso. Y desde Harán, desde lo que hoy es Siria, hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra de Palestina, paso a paso. Esto es fe. Requiere de constancia, requiere de decisión, de no volver atrás. Hay algo que tal vez no hemos considerado, pero los pasos de Abraham nunca fueron pasos de regreso hacia Harán o bien hacia Ur de los Caldeos. Nunca más. Ya decíamos en ocasión anterior, Abraham venía de ser un hombre idólatra, de costumbres paganas, de una lengua caldea, de vestidos y alimento según las costumbres. Pero dejó todo esto para nunca volver atrás, para nunca regresar a aquella tierra. Así que dice la Escritura, y salieron para ir a tierra de Canaán. Decía yo, palabras sencillas, simples, pero que encierran una historia trascendente, una historia de fe. De este hombre, sí, de su mujer, también, de Lot, también, para seguir este camino. Y también de manera muy sencilla, muy simple, la Biblia nos dice, y a tierra de Canaán llegar. Un largo camino en el que solamente las tareas propias para el sustento, para el movimiento de sus ganados, con sus siervos, unos cuantos, nos dice la Biblia, que lo acompañaban hasta llegar a la tierra de Canaán, hasta cumplir con esta etapa inicial del llamado de Dios para él. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Obedeció. Hermanos, la fe está ligada a la obediencia. Ha sido ya un mensaje repetido. La fe está ligada a la obediencia. ¿Por qué? ¿A qué obedecer? Si no creemos en aquel que da el mandato, que da la orden. Así que obedeció. Obedezcamos. Y obedezcamos por un acto de fe. Obedezcamos porque hemos creído. Obedezcamos porque es, sin duda, un acto mediante el cual estamos mostrando nuestra decisión de seguir a aquel que murió en la cruz y nos trajo salvación. Obedeció para salir. La Biblia no nos dice. ¿De qué manera tal vez muchos fueron llamados para salir? Pero sí nos dice cómo uno, entre muchos, obedeció y salió de Ur de los Caldeos.
y no volvió atrás. Lo cual es un mensaje importantísimo. Al lugar que había de recibir como herencia. ¿Saben? Las herencias son por fe. Cuando el hijo pródigo vino a su padre y le dijo, dame la parte de la herencia que me corresponde, renunció al acto de fe que lo ligaba a aquella herencia. Recibió bienes, pero la Biblia nos dice que ese camino de la riqueza lo alejó de casa, perdió todos sus bienes y fue a un país extraño. Y allá, en la parte de la servidumbre más dolorosa, entonces, dice la Biblia, y lo dice muy bien, y vuelto en sí, dijo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El acto de fe opera en ese momento y entonces sí, sigue el camino de la fe hasta volver a su padre y ser recibido. Y ser recibido no como siervo, sino como hijo. Abraham está creyendo en aquel testamento, en aquel pacto que Dios hace con él, donde le anuncia la herencia que ha de recibir. Porque además, dice la carta a los hebreos en este recorrido de hombres y mujeres de fe, para que nos sirvan como ejemplo, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense qué importante es esto. Y salió. Vete, le había dicho el Señor, y salió, sin saber a dónde iba. El Señor le había dicho, a la tierra que yo te mostraré. Así que, hermanos, en esta primera parte de nuestra consideración, entonces, vemos que salió Abraham con los suyos para ir a la tierra de Canaán. Y recorrió aquella tierra, aquella distancia enorme, y tal vez aún así no podemos dimensionar la magnitud de esta decisión de fe. Partes inhóspitas, peligrosas, senderos estrechos, pero allí iba Abraham con los suyos y su fe, confiando en la palabra de aquel que lo había llamado. Y entonces, dice la Biblia, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem.
no nos preguntamos las vicisitudes por las cuales Abraham pasó. Pero consideremos nuestra propia vida. Cuando lleguemos al lugar de reposo, al lugar dispuesto por el Señor para nosotros, haremos lo que dice el libro de los Salmos, porque todos nuestros días son como un pensamiento, como el día de ayer que pasó. Porque todos aquellos días de largo recorrido de Abraham, la Biblia nos lo presenta como un pensamiento, como el día de ayer que pasó. Y llegó. Y entonces la Biblia nos ofrece algunos detalles, exquisiteces del relato. Abraham había llegado a Siquem, había llegado a la tierra que Dios le mostraría. ¿Y qué demás? Le anunciaría que sería para él y para su descendencia. Hasta el encino de Moré. Había cipreses, había higueras, había vides. Era un lugar hospitalario, pero era un lugar que tenía dueño, que estaba habitado. Allí encontramos precisamente algunas de las noticias más importantes del ejercicio de la fe de un hombre como Abraham, pero también de nosotros como creyentes. Así que, dice la carta a los Hebreos, razón de nuestros ejemplos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Era suya, pero habitó en ella como extranjero, como extraño. A pesar de saber que esta era la tierra que Dios le había prometido. ¿Cuántas veces oímos y escuchamos este término, la tierra prometida? Oh, sí. Y la Biblia dice que es una tierra donde fluye leche y miel. Sí. Y los espías enviados, dice la Escritura, por Moisés, volvieron espantados, porque aquella era una tierra de árboles gigantescos. Era una tierra fértil. No en vano se le llama a esta región la media luna de las tierras fértiles. Sí, pero estaba ocupada. El pacto, el testamento, decía: yo soy Jehová. Esta tierra es tuya, es para ti, es para tu descendencia.
Pero también Dios le dice a Abraham que pasará mucho tiempo hasta que esto se cumpla. Es una promesa. Y las promesas se aceptan por fe. Y Abraham aceptó esta promesa por fe. Y hay algo que me llama mucho la atención para considerar con ustedes esta mañana. Dice la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 11, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Morando en tiendas. Eso es. No una casa de material, de mampostería. No. Su habitación en tanto era una habitación hecha de cortinajes hechos a su vez de hilo sacado de la trasquila de sus animales. Habitar en tiendas es una habitación provisional, no permanente. Tal vez nosotros diríamos, bueno, yo tengo una casa hecha de material, pero no es permanente. Es como aquellas tiendas. Pero podemos ir más allá, y esto es lo importante. Este cuerpo que nos viste es una habitación temporal. No es permanente. Este cuerpo tiene que morir y resucitar y ser glorificado. Y entonces el Espíritu volverá a él y entonces sí será una habitación permanente, no temporal. Y el Señor le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Miren que aquí hay una expresión que debemos entender bien. Dice la Biblia que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo del reino de los cielos. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham, a tu descendencia. Ellos son coherederos del pacto, de la promesa, como nosotros, coherederos con Cristo del reino de los cielos. Y dice el escritor de la carta a los Hebreos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Esto es, Abraham esperaba una ciudad en la que su pueblo, su descendencia habitara. No más en tiendas. Por cientos de años, el pueblo de Israel habitó en tiendas. En Egipto ciertamente habitó en casas de material, pero no era su tierra, tampoco sus casas, porque en la Pascua salieron, dice la Biblia, después de señalar los postes y el travesaño de ellas con la sangre del Cordero Pascual.
símbolo del buen pastor y del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice más, el escritor de la carta a los Hebreos dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham miraba por la fe. Miraba aquella ciudad temporal o aquellas ciudades temporales en donde su descendencia había de habitar. Pero tenía una mirada más lejana todavía. Su mirada estaba puesta en el cielo. Si tu mirada como la de Abraham está puesta en el cielo, este mensaje es para ti. Habitamos una morada temporal. Dice la Biblia, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda, se deshiciere, y así será. Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La fe de Abraham iba en dirección de un recorrido tan largo como la vida. ¿Más largo acaso que ir desde Ur de los Caldeos hasta Harán y desde Harán hasta Siquem? Un recorrido que lleva al cielo. Y apareció Dios a Abraham en Canaán. Y entonces le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Así nosotros confiemos, porque nuestro lugar está en el cielo. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias y te pedimos que sepamos con claridad para vivir en fe que este cuerpo que habitamos es una habitación temporal y que cuando deje de contenernos, entonces seremos revestidos de esa habitación no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Que Dios les bendiga.